Ignacio Rejón, 1840, cuando Yucatán se encontraba separado de la República Mexicana por problemáticas político-sociales, políticas que existían entre federalistas y conservadores, que era su propia constitución. Ya no me voy a meter con los antecedentes mundiales que se remontan a Roma, a España, con los procesos forales, a Inglaterra, ¿verdad? Algunas reminiscencias por ahí, como el proceso foral de España, los procesos forales, en Inglaterra con el habeas corpus, pero en México es cuando se da de manera abierta, ¿sí?, de manera expresa, que la existencia de un instrumento o mecanismo de protección de la constitucionalidad. Vean la superioridad del amparo ideado por Rejón, que tenía como tecnología o que finalidad o objetivo la protección, ¿verdad?, de todo el orden constitucional yucateco. Y ahí cuenta la historia, queda como él, que algunos le llaman creador, otros el padre del amparo, yo diría el implantador del amparo. Pasan 7 años, 1847, desafortunadamente nuestro país se encontraba invadido por las tropas estadounidenses, no americanas, porque nosotros somos también americanos, las tropas estadounidenses, y sesiona un congreso de reformas a la Constitución, y allí aparece don Mariano Otero con un voto particular en el que plantea y se aprueba la implantación del amparo a nivel nacional, amparo ideado por Manuel Crescencio Rejón García Alcalá. 1847, y llegamos a la Constitución de 1857, y ahí los diputados habían aprobado que el amparo debería ser conocido y resuelto por un jurado integrado por vecinos del distrito correspondiente. Pues adelantaron porque ya ven que ahora está de moda la oralidad y los jurados y demás. Pero bueno, se integra una comisión de estilo para la revisión de la Constitución. Son 3 los designados y el único que trabaja es don León Guzmán, y don León Guzmán suprime del jurado integrado por vecinos para la resolución del juicio de amparo. A la postre alguien lo ataca como fraude parlamentario, ya no me voy a meter a eso, pero por eso se le conoce a don León Guzmán como el salvador del amparo, porque dicen algunos cómo un jurado iba a conocer de cuestiones tan técnicas y la legalidad, la inmensa legalidad y constitucionalidad que se ventila en el juicio de amparo. Y ya cuando Ignacio L. Vallarta, pues se va consolidando, reestructurando el juicio de amparo, sobre todo como presidente de la Suprema Corte de la Nación. Una aportación de su servidor. Ya no vamos a hablar de la tetrarquía existe la tetrarquía del amparo, maestro. Tetrarquías 4. Ahora proponemos que exista la pentarquía del amparo, y el maestro Ignacio Burguá se me quedaba viendo, se tocaba su bigote, así se me quedaba viendo el maestro Burguá, yo exponiendo así como en este momento. Maestro, proponemos la existencia de la pentarquía del amparo, que es el título ahora de mi exposición, la pentarquía del amparo. Pero ¿qué va a decir, verdad? Así sorprendidos con la inquietud de la duda que iba a plantear. Dije, maestro, porque la tetrarquía del amparo que integra, y hablando de grandes juristas mexicanos también, grandes políticos, grandes personajes mexicanos, y los menciono, o alguien me podría decir del auditorio quiénes son. ¿Alguien? La tetrarquía del amparo, como nos la enseñaron en los estudios de licenciatura en Derecho. ¿Alguien sabe qué es la tetrarquía del amparo? Antes de continuar con la pentarquía del amparo, hablando de grandes juristas mexicanos, la tetrarquía del amparo está integrada por 4 grandes personajes mexicanos. El primero,
don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Rejón, el famoso Rejón. Yo te voy a explicar cuál es su aportación al derecho público mexicano y desde luego al derecho universal. El segundo integrante de la Tetrarquía del Amparo es don Mariano Otero Mestres. El primero, campechano yucateco. El segundo, o sea, Rejón, campechano yucateco. Y el segundo, Mariano Otero, jalisciense. El tercero, don León Guzmán. Todos los juristas y todos los mexicanos debían conocer un poquito, aunque fuera, estos grandes personajes integrantes de la Tetrarquía del Amparo. Don León Guzmán, oye, te regreso. A don León Guzmán se le conoce como el Salvador del Amparo, de una vez. A Rejón como el padre o el creador del amparo. Ahí se disputan la denominación. Yo diría el introductor del amparo en el derecho mexicano, en la Constitución de Yucatán. Don Mariano Otero, yo diría, para no entrarle si es el padre o el creador, yo diría el implantador a nivel nacional, y don León Guzmán El Salvador, ahorita explicamos por qué. Finalmente cierra la Tetrarquía del Amparo, o sea, 4 personajes. Uno de los mejores presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es Ignacio Luis Vallarta. Y con eso nos la pasamos todo el siglo pasado. Nos hablaban nuestros maestros de estos 4 personajes, ¿sí? Y bueno, tu servidor, como ayer decía el egregio también Ignacio Burgoa Llano, hijo de mi maestro Ignacio Burgoa, que el maestro Burgoa, lo escuchamos ayer, se enamoró de la Constitución y luego igual su servidor. Primero me encantó el tema constitucional y finalmente el juicio de amparo, el juicio de juicios, como nosotros le hemos denominado. Ya dijimos, ley de leyes, pues juicio de juicios, así lo hemos bautizado también, el juicio de juicios. Entonces, pues nos devorábamos todo lo que fuera de amparo, bueno, lo absorbíamos. Mi maestro me dirigió, Burgoa me dirigió mi tesis de más de 500 hojas. Cuando me titulé posteriormente en la Universidad del Valle de México, di una cátedra de seminario de tesis y me percaté y me di cuenta que con 180 páginas, 120, no era necesario 500 hojas, de tanto. Pero me metí de lleno y salió de 500 hojas, más de 500 hojas. Entonces, encantado con mi maestro Ignacio Burgoa, le invitamos a recibir ese reconocimiento y le dijimos, maestro, ahora proponemos que ya no se hable de la Tetrarquía del Amparo, sino de la Pentarquía del Amparo, integrándolo a usted, maestro, al lado, te lo dije antes de morir, en vida. Dicen, en vida, hermano, en vida, hermano. Les pedimos a ver si me va leyendo los mensajes que vayan saliendo, por favor, baja. Maestro, usted, así como está el creador, el padre, o el introductor, o el implantador, el salvador, Ignacio L. Vallarta, el sistematizador del amparo. Usted, al lado de ellos, como el maestro del amparo. Ayer escuchábamos más de 50 años de impartir cátedra, de maestro universitario, don Ignacio Burgoa Orihuela. El júbilo o regocijo, la satisfacción de su servidor, es que no fue post-mortem, como a veces lamentablemente sucede. Post-mortem, no, fue en vida. En vida, hermanos, hermanas, en vida, que le hicimos esa propuesta de integrarlo
de crear la pentarquía del amparo como el maestro del amparo al lado de los grandes personajes mexicanos que tienen todo que ver con nuestro juicio de juicios, porque decía mi maestro Burgoa, saludos y felicitación a la familia Burgoa, a su hijo Isabel, a la doctora Isabel, a todas y todos los Burgoa. Decía mi maestro Ignacio Burgoa, la teleología del amparo, de nuestro egregio amparo. ¿Cuál es la teleología? Es decir, la finalidad. Pues lo hemos dicho por todos lados, en toda la República Mexicana. La teleología del amparo es nada más y nada menos que mantener el orden constitucional o que las personas cuenten con un instrumento o mecanismo para hacer valer la inviolabilidad, la supremacía constitucional, la Constitución, la ley de leyes en su parte dogmática, parte orgánica y social, ¿sí? Cuenta con el juicio de juicios, juicio, por eso también se le denomina juicio constitucional, inclusive en las escuelas de derecho, ¿sí? En las escuelas de derecho, en los programas de la licenciatura y doctorado en derecho, y en general en la doctrina, se contempla, se considera al amparo como el medio o mecanismo, sistema de control, así le llaman, de control de la constitucionalidad, de la legalidad y de la convencionalidad. A través de la Constitución protegemos todo el orden jurídico nacional, lo he dicho en muchas exposiciones, probablemente sean miles, a lo mejor cientos de miles de artículos, de disposiciones, de preceptos, de normas que integran la inmensa legalidad o normatividad. Esa inmensa legalidad, miles y miles de artículos de preceptos que integran la normatividad ordinaria, deben de estar basados y sustentados en los principios o lineamientos contenidos en los 136 artículos o disposiciones que se contemplan en la Constitución. Y bien, por eso decía mi maestro Burgoa, la teleología de nuestro egregio juicio de amparo, la teleología, es decir, la finalidad. No podemos concebir una situación diferente o en la que no existiera nuestro famoso juicio de amparo. Y por eso repetimos o reiteramos que un poco antes de morir le dije a mi maestro Ignacio Burgoa, usted debe de estar al lado de los cuatro creando la pentarquía del amparo como el maestro del amparo. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.